Hay una serie de consideraciones que debemos de tomar en cuenta y tener en mente si queremos hablar de la comunicación en la segunda mitad del siglo XIX. Y una pregunta detonante sería cómo ha sido la relación entre la ciencia y la tecnología en aquel contexto. Autores como T.K. Derry y Terry L. Williams llegaron a decir en algún momento, cito, como ya hemos visto, la mayor parte de los adelantos tecnológicos fueron consecuencia de descubrimientos empíricos llevados a cabo por hombres eminentemente prácticos. Efectivamente, ya dijimos que hasta hace relativamente poco tiempo la tecnología ha aportado más a la ciencia que la ciencia a la tecnología. Fin de cita. Reflexionemos entonces. La necesidad de comunicación expedita, masiva e inmediata se volvió inminente durante estos años, en la segunda mitad del siglo XIX. Algunos países con un gran poderío como Inglaterra y Estados Unidos estaban dispuestos a experimentar para incrementar la tecnología y lograr además imponerse de esta manera. Países como Suecia e Inglaterra intentaban mejorar y darle durabilidad a la fotografía, desde inventar un ordenador mecánico hasta un plástico durable para usarse como película fotográfica. Thomson llevó las cosas más allá, haciendo la primera fotografía submarina y en otro ámbito salió el nuevo diccionario de la lengua francesa. Había que poner a la par los inventos con la nueva época. En estos tiempos hubo grandes avances y descubrimientos mientras la ley inglesa trataba de controlar el material considerado obsceno. Cash logró mandar el primer telegrama transatlántico, pero de nueva cuenta, lo que implicaba avances para unos no tenía nada que ver para otros. Sin embargo, todos a su manera buscaban enfrentar la crisis de la guerra y encontrar identidad a partir de la evolución espiritual o tecnológica. Estos son elementos realmente medulares y a considerar para cuando estamos hablando de lo que representa el crecimiento y el desarrollo de la tecnología en aquel contexto histórico. Conforme los avances tecnológicos y de registro de imágenes y sonido fueron mejorando, se comenzó a anticipar aquello que ocurriría si los nuevos registros se combinaban. El fotógrafo francés Nadar llegó a afirmar, y lo cito, mi sueño es ver cómo la fotografía registra las actitudes y cambios de fisonomía de un orador a medida que el fonógrafo registra sus palabras. Fin de cita. De esta manera se plantea la posibilidad de registro, pero sobre todo de la necesidad del ser humano de pertenencia y permanencia, logrando introducirse en cuestiones tecnológicas de gran avance, evolucionando la ciencia y utilizándola como posibilidad de inmortalización, literalmente. Si llegamos a tomar en consideración lo que pasa con la electricidad en aquel contexto, habría entonces que pensar lo siguiente. La electricidad fue la base fundamental para el gran salto de estas épocas en el desarrollo tecnológico a todos los niveles, pero desde sus orígenes implicó una discusión por su formato, corriente alterna o corriente directa. Esta disyuntiva siempre debemos de tenerla en mente cuando estamos hablando del crecimiento tecnológico. Aquí hablamos de una base mínima de dos opciones, pero va a haber ocasiones en las que habrán de aparecer más de ellas. Nuevamente, T.K. Derry y Trevor Williams nos dicen lo siguiente al respecto, cito, la corriente alterna tenía una serie de ventajas prácticas decisivas. Uno de los factores más importantes era que en conducciones a larga distancia la pérdida de energía era mucho menor para altos voltajes que cuando se utilizaban voltajes bajos. Y por razones técnicas, los generadores de corrientes continuas de alto voltaje presentaban grandes dificultades de construcción. Ya desde ahí esta problemática es a la que se va a tener que enfrentar Edison. Y esto no debemos de olvidarlo cuando consideremos cuál formato es el que va a terminar quedando. Ahora, dentro de este contexto no podemos dejar de lado y no podemos dejar de hablar, por ejemplo, de moral y de censura. El tema de la censura ha sido importante durante la época y el cristianismo católico no podía quedar fuera. En Italia, el Papa León XIII confirió a sus obispos la autoridad de controlar la literatura, haciendo un índice de libros prohibidos. El acceso ilimitado a la información y a la formación de criterio amplio podía ser sumamente peligroso para la institución y necesitaba ser delimitado desde la perspectiva de la jerarquía clerical. Por ello, los medios recién inventados y ya no solo los libros, se convertían en un potencial peligro y fue por ello que diversos sectores de la sociedad llegaron a afirmar que el cinematógrafo también atentaba a Dios y que quizá podía desplazarlo en aras de querer alcanzar un dominio científico.
Pero el ejemplo de la censura como parte de la política se constituyó en Inglaterra desde 1857 concretamente, con las primeras leyes que definieron un nuevo concepto en inglés, extendido luego a todos los idiomas, la palabra pornografía. Y lo que se definió como tal se relacionaba con lo sexual y la prohibición de la colección secreta, como se le llamó en su momento. Y esta colección secreta refería a aquellas imágenes escultóricas y pictóricas particularmente rescatadas por el descubrimiento de Pompeya y Herculano. Y fue la moral política y social victoriana la que cimentó el camino de lo que se debía ver, hablar y discutir como parte del proteccionismo estatal a las clases trabajadoras para impedir su degradación a todos los niveles. Así se veía. Y ese es uno de los extremos a los que nos lleva el exceso de proteccionismo. No debemos de dejarlo de lado y no debemos de olvidar. Ahora, las leyes de Comstock, que van a surgir en el caso de los Estados Unidos, hicieron que hubiera censura en el servicio postal norteamericano, prohibiendo la importación que tratara acerca de contracepción, nudismo, sexualidad u obscenidad, como ellos la entendían y como ellos la definían. Los métodos anticonceptivos eran inmencionables y ni siquiera se podía hacer alusión a ellos en libros especializados en medicina. Los maestros que enseñaban educación sexual eran arrestados, no había manera de involucrarse con el tema y mucho menos de buscar recursos para mantenerse enterado. Por el contrario, la educación sexual y el interés del control natal no eran aceptados y la sociedad norteamericana era muy restringida en ese asunto. La censura seguía su curso, por supuesto, en Norteamérica cuando el senador Bradley del Congreso norteamericano rechazó la película La danza de la serpentina, The Serpentine Dance, donde una bailarina dejaba ver su cuerpo bajo la ropa. La apertura de los medios de comunicación era posible por los alcances tecnológicos de la época. Sin embargo, el público quizá no estaba lo suficientemente dispuesto a acoger ciertas temáticas, quizá molestas, para los parámetros sociales de aquel entonces. Ahora, esto podemos construir la relación con lo que tiene que ver a su vez con el correo y el transporte. No olvidemos que prácticamente todo es, diríamos en época contemporánea, orgánico, es analógico, no ha dado el salto la cuestión eléctrica y mucho menos la electrónica, ¿no? Si hablamos de correo y transporte hay que considerar que en nuestra actualidad, estamos hablando desde el siglo XXI, estamos acostumbrados a utilizar códigos postales. Sin embargo, fue en Inglaterra donde se inició este sistema, dividiendo en 8 distritos a la ciudad de Londres, así como se puso en marcha por primera vez el famoso Big Ben. La ciudad de Londres fue la primera ciudad donde se instalaron semáforos ópticos luminosos que se controlaban manualmente con luces rojas, verdes y blancas, ayudando a controlar el tráfico de los carruajes en las calles. Aunado al invento inglés del primer sobre autoadhesivo, a estos sobres a los que les pasamos la lengua y se pegan por cuestiones simples de cuestiones físicas, ni siquiera tiene que ver con las cuestiones electrónicas. Fue Estados Unidos quien puso a circular el Pony Express, el primer servicio de correo rápido y en pocas palabras logró acortar la distancia en cuestiones de comunicación. En el mismo lugar, las compañías Central Pacific y Union Pacific unieron sus vías dando como origen la unión de la costa este y este. En fechas cercanas, también en Estados Unidos, se inauguró el Metro de Nueva York, servicio de transporte segmentado, ininterrumpido y mecánico, construido por la Beach Pneumatic Transit Company. En San Francisco inició el funcionamiento del primer tranvía del mundo, hecho importantísimo para la comunicación y la transportación, acortando distancias, y la compañía Clay Street Hill Railroad comenzó a vender máquinas de escribir perfeccionadas, logrando mayor mecanización, uniformidad y practicidad en el mundo de las letras. También podemos hablar de lo que tiene que ver con los cómics y con las historietas. Los cómics comenzaron a existir propiamente desde el siglo XIX. Aquí podemos encontrar a los primeros personajes de cómic propiamente dichos, Max und Moritz, inventados en Alemania por Wilhelm Busch. La importancia de la historieta radica en una forma de expresión comunicativa concreta y alejada de las pretensiones estilísticas o del preciosismo de la época de la Ilustración, aunque a nivel lenguaje se trata de la fusión del lenguaje de la Ilustración y la narrativa, dando como resultado un género narrativo específico, un tercer lenguaje o lenguaje verbo icónico, como nos lo explicó en algún momento nuestro queridísimo maestro Juan Carlos Campuzano. Es
un nuevo paso, es un nuevo salto en las formas de expresión donde es la combinación de los elementos gráficos con los elementos textuales y que dan como paso un híbrido que ya no es único y exclusivo de un género o del otro. Ha nacido el lenguaje verboicónico. Sobre esta misma línea habría que hablar de fotografía. Y si nos referimos a la misma, la fotografía fue utilizada como un medio detectivesco para encontrar al asesino o asesinos de Abraham Lincoln en Estados Unidos, iniciando una larga historia de este tipo de recursos sobre carteles en ejemplos de magnicidios mundiales o, actualmente, en delincuentes comunes y corrientes. Mientras en México se fusilaba al emperador Maximiliano de Habsburgo por órdenes del presidente oaxaqueño Benito Juárez, y este hecho fue fotografiado y se difundió una imagen negativa de México en Europa, aunque se sigue discutiendo si el hecho estaba prohibido o no, y por lo tanto la veracidad de las imágenes que quedaron plasmadas allí. ¿A dónde nos lleva esto? A hablar del sentido de la verosimilitud y o de la verdad en los testimonios gráficos. La fotografía, como se mencionó anteriormente, encontraba otra vertiente, aparte de la posibilidad de encontrar algún asesino o delincuente, y en este caso sería la de transmitir alguna idea o pensamiento, provocar placer estético o también retratar o quizá incluso hasta mal retratar la imagen de un país en el extranjero. Ese es el caso de la famosa imagen tan discutida de Maximiliano metido en el ataúd. La posibilidad de fijar la imagen se hizo presente también en el mundo del deporte, sacando a la venta las primeras tarjetas con figuras de béisbol para coleccionar. Más adelante, la nueva cámara portátil de Eastman abrió canales para fijar imágenes indistintamente, logrando mayor comodidad y la posibilidad de captar momentos de manera variada y espontánea, mientras que la cámara espía tenía la capacidad de pasar desapercibida con el fin de recolectar información. Sí, efectivamente había cámaras miniatura y había ya esta tecnología que podías portar sin que otras personas lo vieran. Esto ya existía desde el siglo XIX, nada más que obviamente no era electrónico, era mecánico. Hablando de cuestiones de arte, en Francia, un grupo de hombres, un grupo de pintores llamados impresionistas, presentaron su obra en una exhibición realizada en París. Artistas como Monet y Renoir empezaban a cobrar fuerza y fueron iniciadores de lo que actualmente se conoce como una de las principales corrientes en pintura de la historia de la humanidad. También en Francia el estilo artístico Art Nouveau empezaba a utilizarse en entradas y salidas de las estaciones de metro en París. El arte próximamente se extendería en todos los terrenos, consolidándose como la nueva manera de expresión y visión del mundo, que además nos lleva a la popularización de estas expresiones artísticas, que va a ser fundamental para principios del siglo XX y específicamente en la década de los 20 de este siglo. Manet en pintura, Rossini en música, Bohm en literatura, por poner algunos ejemplos, fueron figuras representativas de la época del siglo XIX que actualmente se conocen ya como clásicos o inmemorables por su aportación al mundo del arte y su repercusión a través de los años como parte de la trascendencia y el patrimonio artístico de la humanidad. Con respecto a la telefonía y la telegrafía, en el caso de los Estados Unidos se empezaba a maquinar una de las patentes más importantes en aparatos de comunicación de todos los tiempos, que sería la del teléfono. El suegro de Alexander Graham Bell patentó los primeros prototipos de aparatos telefónicos y con ello se dio un paso adelante en cuestiones tecnológicas. El proceso de la invención del teléfono fue paulatino, aunque decisivo, y Alexander Graham Bell no solamente fue importante por su invención, sino que se distinguió por ser un gran personaje dedicado a la comunicación de sordomudos y la aplicación de sus inventos, de lo particular a lo general, aunque hay que poner el asterisco de que estrictamente hablando Graham Bell no fue el que inventó el teléfono, fue el que logró patentarlo para después comercializarlo. Ya conocerán el triste caso, el tristísimo caso de Antonio Meucci. El sistema telegráfico mundial cubría para la segunda mitad y última parte del siglo XIX, llegó a cubrir aproximadamente 240.000 kilómetros, 24.000 de ellos en Inglaterra, 128.000 en el resto de Europa y 77.000 de estos kilómetros en el continente americano. Son números que para nosotros ahorita serían irrisorios, pero entiendan que no existía nada de esto antes y que fue en ese momento cuando empezaron a construirse. Si hablamos de imágenes en movimiento, si hablamos de que es un invento reciente, la aparición de la fotografía, pues ahora imagínense estas imágenes en movimiento.
Los antecedentes de lo que hoy llamamos cine los encontramos en distintos momentos en diversas partes del mundo. Sin embargo, los supuestos en cuanto a los primeros inventores evidentemente varían dependiendo del país de origen. Para los ingleses fue William Friese Greene, para los norteamericanos fue Thomas Alva Edison y para los alemanes fue Max Sklodowski. En el caso concreto de Estados Unidos, el gobernador de California, Leland Stanford, junto con el fotógrafo inglés Edward Muybridge, con una gran inversión, consiguieron inventar un sistema de aparatos fotográficos para esclarecer la polémica respecto a si en el galope del caballo, este siempre mantenía por lo menos un casco en el suelo. Este complejo sistema de cámaras estaba constituido por tres partes: receptor, registrador y reproductor. Algunas de las dudas o curiosidades surgidas a través de los tiempos encontraban manera de hallar respuesta gracias a los inventos de los últimos años. Se trataba de utilizarlos con todo tipo de fin y explotarlos hasta sus máximas consecuencias, ya sea a nivel entretenimiento, transmisión o comunicación, así como también para ganar apuestas, como la hecha acerca del caballo y la interrogante de al menos un casco en el suelo por parte del gobernador Stanford. La apuesta de $20,000, como llegó a ser en su momento. Poco tiempo después, Thomas Alva Edison, pionero en ciencia y tecnología, mandó hacer a la compañía Eastman Kodak de Rochester una película celuloide con perforaciones para su arrastre con el fin de lograr flexibilidad, resistencia y transparencia, tres elementos que van a ser medulares para el proyecto que él estaba comenzando a desarrollar. Junto con una lámpara y capa fotosensible, lograba fijar las imágenes y posteriormente se tomaría esto como base del formato universal para proyección e imágenes en movimiento. A la par que Henry Ford inventaba su primer auto en los Estados Unidos, se abría la primera sala de kinetoscopio, estamos hablando del año de 1894. El kinetoscopio va a ser un antecedente inmediato del cinematógrafo y en este caso, el kinetoscopio era una caja empotrada en el suelo, en donde los asistentes iban a la sala de exhibición a disfrutar la película de uno en uno, iniciando lo que después se convertiría en uno de los medios de entretenimiento más importantes de la historia. Y en el caso de Francia, Antoine Lumière impulsaba a sus hijos Louis y Auguste a sacar la película de la caja, se refiere al kinetoscopio, al quedar impresionado por una exhibición del mismo de Thomas Alva Edison en París. La patente fue posible poco después, dando a los hermanos Lumière la posibilidad de promover y trabajar a partir de su aparato, el primero que servía para la obtención y visión de pruebas cronofotográficas, que fue como ellos la describieron. Es así como decidieron llamarlo cinematógrafo, y este aparatito vino a cambiar la vida de muchos, dando la posibilidad de explorar con la realidad, reflexionar acerca del verdadero sentido de vida, encontrar una fuente de inspiración y motivación, un motivo de estudio, entre muchas otras cosas. Pero hay que entender que el cinematógrafo era para los Lumière un invento científico que mostraban primero a los especialistas, y aunque el comercialismo no les interesaba, poco a poco este empezó a entrar dentro de su labor. Es ahora cuando podemos ver los alcances del invento, la manera como revolucionó la manera de percibir el mundo y también, por supuesto, el mundo de las artes. Hay que tomar en consideración que las películas de los Lumière funcionaban como testimonios, como documentos de época. Es ahí donde radica el verdadero sentido del cine, o por lo menos literalmente en sus inicios. El retrato de la realidad, de las costumbres y de la manera de vivir. Sí es importante considerar que solo un año después en México se presentó el cinematógrafo, dando una función especial para reporteros y grupos científicos. El revuelo y la curiosidad era grande porque se sabía de la gran recepción que había tenido en Europa. La primera función privada de cine en México fue a Porfirio Díaz y sus familiares, iniciando a nuestro país dentro del nuevo mundo en cuestión tecnológica. Posteriormente se hicieron funciones privadas y luego se inauguró el primer cine de la Ciudad de México. Porfirio Díaz en este caso irónicamente se postulaba como el primer actor, tanto a nivel político como a nivel cinematográfico, al retratar sus costumbres, su manera de caminar y de hablar a centenares de personas ansiosas por ver trozos de realidad dentro de la pantalla del cine y enterarse de la vida del presidente de la nación. El éxito y el alcance del cinematógrafo fue tal que pronto se organizó el primer concurso cinematográfico de la historia y se concibe la idea de registrar, resguardar y coleccionar películas. En nuestro país se recibían solicitudes para abrir más salas cinematográficas, no bastaba con lo que había, sino que la necesidad de ampliarse era inminente. La curiosidad aumentaba y el interés por acercarse al cine era lógico y respondía al tiempo que se vivía.
una posibilidad de fuga y, en el mejor de los casos, de reflexión y de creación. Y más adelante, efecto Diderot, comienzan a surgir nuevas necesidades que no se tenían en mente. Y en este caso hablaríamos ya no del registro de la imagen, sino del registro del sonido. En Norteamérica, Thomas Alva Edison inventó el primer fonógrafo de la historia, dando paso al mundo moderno electrificado y comunicado a gran escala con inmediatez expedita, tal como lo conocemos en nuestros días. El espacio privado y el entretenimiento casero no estaba representado por el fonógrafo, que hacía que las familias se reunieran alrededor del aparato y no solo pudieran disfrutar de sonido grabado, sino que su permanencia de este sonido lo pudiéramos tener en la capacidad de reproducirlo las veces que nosotros quisiéramos, sino que además se van a terminar logrando espacios familiares de convivencia. Más adelante el fonógrafo de Edison sería desplazado por el gramófono, creación del germano Emil Berliner, que en algún momento también trabajó para Thomas Alva Edison. En el nuevo invento, las vibraciones de un estilete se grababan sobre un disco, obteniendo mayor comodidad en la operación, porque lo que hacía Edison era sobre la superficie de un cilindro. Lo importante sería reflexionar no solamente acerca de la manera en cómo la tecnología va en aumento, logrando mayor perfección y ampliando posibilidades, sino también cómo se le empieza a dar importancia a la facilidad y comodidad del uso del aparato con el fin último de ahorrar tiempo y satisfacer todo tipo de necesidades y exigencias presentes en la cotidianeidad. Si hablamos de fotografía fija, Francisco Montellano nos dice lo siguiente en una reflexión sobre uno de los primeros fotógrafos que llegaron a trabajar ya profesionalmente aquí a México, en el caso de C.B. White. Montellano nos dice, cito, es interesante señalar cómo la fotografía desde su invención fue ampliando su campo de acción paralelamente a las invenciones tecnológicas, que permitían una mayor facilidad tanto en la captura de lo fotografiado como en su impresión. Una de las mayores preocupaciones de los inventores de la fotografía fue encontrar un método que permitiera la impresión a voluntad de copias de sus placas. Talbot, Guillot y Petit trataron de encontrar la solución al problema y patentaron innumerables procedimientos como el fotograbado, la fotolitografía, el calotipo y el Goodrip, así se le llegó a llamar. Sin embargo, todos esos procesos tuvieron la desventaja de no poder ser ampliados para imprimir las imágenes junto a los tipos de letra, lo que suponía un problema para su publicación en revistas ilustradas. Las imágenes siempre quedaban separadas. No fue sino hasta 1882 que el señor Meisenbach, entre otros, inventó la placa de autotipia o cliché, mediante la cual las fotografías se podían imprimir sobre papel al mismo tiempo que el resto de la página con texto. El medio tono, la reproducción fotomecánica y la telefotografía, esta última inventada en 1905 por el Dr. Korn en Alemania, abren nuevos caminos para la práctica de la fotografía. Aunado a esto, la forma de producción de las propias fotografías también sufrió un cambio radical con la introducción al mercado de las placas secas, la película flexible, lo que mencionábamos hace un rato que se va a inventar en Rochester, en Nueva Jersey, y las cámaras manuales que facilitaron e hicieron más rápido el trabajo de los fotógrafos. Fin de cita de Francisco Montellano. Los carteles también van a tener un gran avance en este sentido. Sería en la segunda mitad del siglo XIX, donde el cartelismo mostraría su mayor nivel de capacidad como medio de comunicación, cuando la población aún era mayoritariamente analfabeta y de verdad se alcanzó una gran velocidad y calidad en el desarrollo de este medio. Aquí va a ser José Javier Sánchez Aranda el que nos dice lo siguiente y nuevamente hago cita. Cito. El cartelismo, por su parte, se convirtió en un elemento típico de la vida urbana del siglo XIX, aunque sus precedentes puedan situarse varios siglos atrás, ligados a intereses políticos o comerciales. En su expansión influyó bastante, por supuesto, la generalización del uso de la imprenta. Ahora sí, la generalización del uso de la imprenta, finales del siglo XIX. La fuerza que adquirió se debió en gran medida a su capacidad de atraer gentes analfabetas susceptibles de recibir el mensaje gracias a los elementos gráficos contenidos en el cartel. A mediados del siglo XIX, el cartel era instrumento imprescindible para las campañas políticas o propagandísticas en general, el segundo soporte de publicidad.
el anunciador que solía emplearse en las calles para cualquier espectáculo público, un elemento de primer orden para la decoración de ciudades, la referencia obligada de cualquier marca que deseara aumentar sus ventas, un instrumento de expresión artística de enorme impacto, etc. Muchas eran las funciones que iba acaparando y, como podemos comprobar, bastantes se movían en el ámbito específico de la comunicación, aunque no fuera propiamente periodística. Los cartelistas decimonónicos más famosos fueron, posiblemente, los franceses Jules Chéret y Toulouse-Lautrec, que representan además dos claros ejemplos de la simbiosis creada entre el medio de comunicación y el arte. Las vanguardias artísticas de los comienzos del siglo XX encontraron en el cartel un medio idóneo para expandirse. En cuanto a su impacto sobre la actividad en la comunicación impresa, el cartelismo cabe decir que forma parte importante de la historia de la publicidad y también de la historia de la propaganda, especialmente en los regímenes autoritarios. Esto no podemos olvidarlo, no debemos dejarlo de lado. El desarrollo de las llamadas revistas gráficas tampoco puede entenderse sin influencia. Esto es lo que van a representar los medios de comunicación dentro del espacio de la cultura y la sociedad en el mundo occidental.